Estado de Derecho y violación de los derechos humanos. En este video hablaremos sobre el Estado de Derecho y su principal problemática que lo afecta, los derechos humanos, que últimamente han estado a la cabeza de todos nosotros, inquietándonos y haciéndonos dudar sobre cómo está haciendo las cosas el Estado. Esperamos poder aclarar estas dudas e inquietudes, tomando conciencia de lo que investiguemos, hablando de la manera más objetiva que podamos. Elegimos esta problemática social ya que es un tema delicado en nuestra sociedad, por lo que nos interesó conocer las distintas opiniones que existen con respecto a él, para así poder nosotros formar nuestra propia visión sobre el tema. Además, el estallido social también influyó en la decisión, porque se adecua perfectamente a nuestro tema. Pero, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un Estado que se encuentra sometido a un ordenamiento jurídico, el cual regula las facultades y las relaciones entre los poderes públicos y reconoce determinados derechos y deberes a los ciudadanos. El Estado de Derecho está estrictamente relacionado con los derechos fundamentales de las personas, que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios, y derechos y obligaciones. El pasado viernes 18 de octubre, el presidente Sebastián Piñera Echenique decretó el estado de emergencia inicialmente en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la región metropolitana, restringiendo así solo dos derechos fundamentales de las personas que están reconocidos en la Constitución. El primero fue la libertad de locomoción, que en términos simples es la libertad de traslado de un lugar a otro dentro del territorio nacional. El segundo tuvo que ver con el derecho a reunión, que también está en la Constitución, y básicamente consiste en el derecho a poder manifestarse pacíficamente en lugares de uso público. Todo esto por un cierto periodo de tiempo. El presidente de la República decretó el estado de emergencia, quebrando así el Estado de Derecho, y designó al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional, de acuerdo a lo establecido en la legislación respecto al estado de emergencia. Ahora citaremos la declaración del presidente de la República sobre el objetivo del estado de emergencia. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan útil y necesaria como es el metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas. En un audio, un oficial de Carabineros afirma estar completamente superados, con carabineros lesionados, vehículos apedreados, bombas molotov y sin poder hacer uso de sus escopetas. Focos de violencia se intensificaron en Santiago y comunas periféricas. Los 10 hechos que resumen el mes de la crisis social en Chile. Durante los primeros días de protestas y estado de emergencia comenzaron las denuncias por el abuso de fuerza por parte de carabineros y militares. Salud confirmó 194 personas con traumas oculares y 12 personas tienen pérdida parcial o total de visión, cifras diferentes a las de la Sociedad Chilena de Oftalmología, que registra 248 lesionados y al menos 34 con pérdida parcial o total. Vocero de la Corte Suprema por críticas a fiscales. Es más fácil arrancar que perseguir. El ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió a los numerosos casos de libertad condicional otorgada a imputados por saqueos en medio del estallido social. Ministro Espina anuncia urgencia proyecto sobre Fuerzas Armadas e infraestructura crítica, asegurando que militares podrán actuar dependiendo de la gravedad del ataque. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el Chile democrático, hacia un nuevo pacto social. Hay que recuperar el Estado de Derecho y el orden público. Tomás Mochati, abogado y director de la radio Bio Bio, exige a todas las autoridades ponerse firme con el orden público y apoyar a Carabineros de Chile. Pregunta sobre la problemática. Si un carabinero es herido por un ciudadano en una protesta, ¿se están incumpliendo los derechos humanos?
Los ciudadanos, al usar la violencia en contra de los carabineros, no cometen una violación a los derechos humanos, sino delitos que deben ser perseguidos por el Estado, aplicando la legislación propia de un Estado de Derecho. ¿Uno viola los derechos al protestar pacíficamente? No, todo ciudadano tiene derecho a protestar, siempre y cuando sea sin alterar el orden público, es decir, protestar pacíficamente. ¿Qué significa que se decrete estado de emergencia? El concepto de estado de emergencia denomina un escenario excepcional que afecta a una nación, en el cual el gobierno en ejercicio y su máxima autoridad ejecutiva deciden suspender o restringir algunos derechos esenciales de manera parcial o total. ¿Romper el servicio de transporte público es una violación a los derechos? No, el acto de vandalismo no es una violación a los derechos, sino un delito que debe ser penalizado por el Estado. A través de este trabajo nos dimos cuenta que hay que tomarle más peso a la situación nacional actual, donde muchas de las críticas que van hacia el gobierno están enfocadas en la violación a los derechos humanos. Además, según lo vemos desde nuestro punto de vista, actualmente no se están siendo violados los derechos humanos de las personas. Aún así, no se pueden ignorar los diversos videos que han aparecido últimamente, por lo que se tiene que hacer una debida investigación en esos casos.